Muy bien. Entonces, bienvenidas, queridas hermanas y estudiantes, para esta nueva clase de la lección número 2 del curso La Nación Elegida. Entonces, esta es ya nuestra lección número 2 y vamos a estudiar acerca de la nación. El curso es de la nación elegida y el tema de hoy es la Pascua y el Éxodo. Entonces vamos a enfocarnos en lo que consistía la Pascua y también en Jesucristo, porque quizás vemos en el Antiguo Testamento que no menciona mucho a Cristo Jesús, sin embargo, ya está presente en el Antiguo Testamento apuntando a Jesucristo, a la venida de Jesucristo. Y la Pascua nos muestra claramente, nos está apuntando a lo que sería la llegada de nuestro Salvador. Entonces vamos a estudiar más a profundo durante nuestra clase. Y bienvenidas una vez más. Aura, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Qué pena, entré tarde porque estoy con el internet mal. Ya, papi. Tranquila, Aura, no se preocupe. Lo importante es que ya está aquí, entonces está a tiempo y recién vamos a iniciar, así que bienvenida. Entonces vamos a orar, mis queridas hermanas, y vamos orando, por favor. Amado Padre Celestial, le damos gracias por esta oportunidad que nos regala para reunirnos y estudiar alrededor de su palabra, Señor. Gracias por cuidar y proteger nuestras vidas también y por devolvernos nuevamente al lugar donde estamos ahora para escucharle a usted, Señor, lo que quiere enseñarnos, lo que quiere decirnos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua nos ayuda a entender mejor acerca de la salvación por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha. Y usted ofreció a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdeme a crecer en Jesús y a crecer y a creer como mi Salvador, para apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Muy bien, mis queridas estudiantes. Entonces, vamos a dar inicio a la primera pregunta que había compartido en la tarea para que ustedes puedan leerlo y podamos ahora contestar también. Entonces, la primera pregunta decía, ¿no? Echen un vistazo a Éxodo desde el capítulo 9, versículo 1 al capítulo 10, versículo 22. Y hablaba acerca de las 9 plagas. Hasta el capítulo 10, versículo 22, nos hablaba acerca de las primeras 9 plagas. Entonces, en base a la lectura y en su opinión, ¿cuál de las primeras 9 plagas sería la más dura? Antes de contestar esta pregunta, vamos a recordar cuál fue la primera plaga. Entonces, pueden alzar su mano o desbloquear su micrófono y compartimos aquí. Entonces, ¿cuál fue la primera plaga que nos muestra en esta lectura? La plaga de sangre. Ya, la plaga de sangre, correcto. Esa fue la primera plaga que nos muestra en la lectura de Éxodo. La segunda plaga, ¿cuál sería? Los piojos. Ya, ¿alguien quiere? La plaga de ranas. Ya, sí. La segunda plaga, gracias Elizabeth, fue
la plaga de las ranas. Entonces tenemos la primera que fue la plaga de la sangre, la segunda la plaga de las ranas. La tercera vendría a ser la de los piojos. Creo que Livia dijo hace un momento de los piojos y la tercera plaga fue de los piojos. La cuarta, ¿quién recuerda cuál fue la cuarta plaga que envió Dios a los egipcios? La plaga de las moscas. Ujú, la plaga de las moscas. La quinta, ¿cuál fue la quinta plaga? ¿Alguien recuerda? La ¿Sí? plaga, ¿Perdón? ¿Perdón, la Aura? plaga. Sí, sí me escuchan, es que yo estoy con un internet malo, entonces no sé. Ahora sí, sí le escucho en este momento. La plaga de las pestes. De las que no logro entender muy bien la palabra. Dijo las pestes, o sea, la del ganado. Oh, ya, las pestes. Anita estaba complementando algo más. No, iba a decir que era la plaga de las nieblas. Ya, todavía no llegamos a esa. Entonces, No, Aura, tal vez dijo algo. Ya, entonces la plaga de las pestes que fue la que mató en sí al ganado, ¿no? Entonces fue la plaga del ganado, la quinta plaga. Luego tenemos, ¿cuál es la siguiente plaga que vimos luego del ganado? La de Hanna. la úlcera. Ya, muy bien. Entonces tenemos de las úlceras. Hanna quiere ayudarnos con la siguiente plaga, la séptima. No me acuerdo. No me acuerdo. No se preocupe. ¿Alguien quiere, se Lluvia, recuerda? lluvias y fuego y granizo. Ya, el granizo, efectivamente. Entonces, no nos especifica si fue fuego en sí o fueron Granizo. las tormentas, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que hubo un granizo muy fuerte. La séptima plaga, ¿cuál fue? Esa es la de las langostas. Ya, muy bien, se llenó todo de langostas. ¿Y la novena? Buena y la más dura, las tinieblas. Ujú, sí, Livia, muchas gracias. Entonces, la novena fue las tinieblas o la oscuridad. Entonces, según su punto de vista y su opinión, ¿cuál de las primeras 9 plagas para usted sería la más dura? Entonces, Hannah, veo su manito levantada. Hermana, a mi parecer, la más dura sería principalmente matar al ganado. Se quedaron sin alimento y luego que vino el granizo y entonces todo se terminó. O sea, ya desde ese entonces ya el pueblo ya no tenía alimento, ¿no? No tenía. Y yo pienso que principalmente todos los días uno se alimenta, come, entonces al ver la escasez y hasta en estos tiempos, por el tema de las enfermedades, la pandemia, todo, es muy, muy doloroso no tener el alimento para los niños, a veces no conseguir de repente un tarro de leche o algo, y me imagino en esos tiempos también, a mi opinión, creo Mm, que el alimento es lo principal, ¿no? Porque de repente una herida, un enfermo en cama lo tienes postrado, pero a los niños, principalmente a los ancianos, verlos sufrir
Nosotros los adultos de repente podemos pasar un par de días sin comer o aguantar por ahí o engañar al estómago, pero los niños lloran. Entonces, para mí, lo más terrible sería el tema de que a raíz de estas dos plagas, entonces se quedaron sin alimento. Sí, sí, muchas gracias, Hanna, por sus pensamientos que nos comparte a nosotros. ¿Alguien más quiere emitir algún comentario? ¿Cuál de las primeras 9 plagas le pareció la más dura? A mí la que me pareció, profesora, la más dura es Ujú. la de sangre. Ya, ¿por qué? Y porque fue algo primero, creería yo que increíble, que todo se haya transformado en sangre y que el agua era muy importante. Bueno, todo lo que sucedió era importante para ellos, porque Dios fue como atacando todos sus dioses, todas sus creencias, pero creo que la primera fue muy impactante. Eh, Ujú. Sí, muchísimas gracias a Anita por sus pensamientos. Y sí, yo estoy pensando, todas eran importantes, bueno, fueron muy duras y el agua, como dice la comida, ya eso es como muy esencial y primordial, ¿no? Y cada una en sí de las plagas, las primeras 9 plagas, pues sí, eran muy duras porque iban a afectar de alguna manera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por sus pensamientos. Ahora, ingresando un poco más al estudio del día de hoy y enfocándonos en la historia, en la lectura del Éxodo, entonces de las plagas, de la Pascua, entonces vamos a contestar las preguntas de las 4C. Vamos a utilizar el método de las 4C, que algunas de ustedes ya lo conocen, quizás para otras es nuevo, pero este método nos sirve y es muy útil cuando estudiamos porciones o historias de la Biblia. Entonces, en esta ocasión vamos a enfocarnos en una de las lecturas que les compartí en la tarea, que está en el Éxodo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículo 47. Y vamos a mirar especialmente, aquí hay un dibujito donde muestra un cordero, una ovejita, ¿no? Que está como acostado para ser sacrificado. Entonces, vamos a enfocarnos en esta parte de la lectura y vamos a contestar la primera C, que es considerar. Entonces, considerar tiene 7 preguntas y vamos a enfocarnos siempre estoy pensando, voy a trasladarme al tiempo de los éxodos, del éxodo donde estaba pasando toda esta historia, todo este acontecimiento. Entonces, vamos trasladando nuestra mente allá y vamos a analizar y estudiar algunos datos de la historia. Entonces, la primera parte es considerar y de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Había algunos personajes dentro de la historia de lo que estaba pasando. ¿Cuáles eran algunos de ellos? Moisés, el pueblo de Israel. Livia está hablando ahora. Sí, Ya, señora. ya, Livia, le escuchamos. ¿Puede repetirnos? Encontramos a Moisés, al Ujú. pueblo de Israel. El pueblo de Israel son los personajes más sobresalientes de la historia. Allí, esos personajes tenemos allí. Los egipcios también estaban allí como personajes. Sí, correcto. Sí, muchas gracias, Livia. Ha mencionado 3 ya de los personajes. ¿Quién más estaba presente ahí? ¿Alguien más recuerda a otro personaje dentro de esta historia?
El faraón. Ok, gracias Elizabeth. El faraón también, recordemos que era el faraón, los egipcios, porque estaban en tierra de los egipcios. Dios, Ana. Dios, nuestro Ujú, Padre sí, muy importante. Dios. No olvidemos que él estaba dando instrucciones a Moisés, ¿no? Entonces, Dios está presente también en esta historia. También vemos algunos de los ancianos de Israel que fueron convocados por Moisés cuando dio instrucciones acerca de la última plaga, acerca de la Pascua. Y también podríamos tomarlo como personaje el ángel que pasó, el ángel exterminador que pasó a medianoche matando a todos a los primogénitos, a todos los primogénitos, tal como Dios lo había indicado a Moisés. Y también los primogénitos, ¿no? Vemos que son personajes de esta historia porque ya ellos iban a morir de acuerdo a lo que Dios había indicado. Muy bien. En nuestra siguiente pregunta, queremos pensar en qué objetos se está utilizando en esta historia. ¿Qué objetos vemos? Entonces, había varios objetos que se está contando, que se está viendo dentro de esta historia. Y alguno de ellos nos hablaba acerca del oro y la plata. Entonces, vemos que cuando ya salieron los israelitas de las manos o de las tierras de los egipcios, ya ellos regalan todo lo que es oro y plata a los israelitas, ¿no? Les dan. Dice que Dios tocó el corazón y fue la voluntad de Dios que sea generoso el corazón de los egipcios y ya ellos dieron todo, oro y plata. Entonces miramos un objeto de esta historia. ¿Cuál más piensen que es objeto en esta historia? Corderito, corderito, los Ujú, utensilios para echar la sangre, para ujú. rociar las casas alrededor, los cuchillos, los utensilios que llevaban el oro que les dieron, toda la vasija de oro que les dieron los egipcios al pueblo de Israel. Y todo eso serían objetos que están en la historia. Sí, muchísimas gracias, Livia. Sí, incluso podemos mirar hasta la sangre, ¿no? Porque fue como un objeto que se utilizó para poner alrededor de la puerta de los israelitas. Y bueno, también dio instrucciones acerca de la ropa, cómo ellos iban a vestir esa noche que iban a celebrar la Pascua. Tenían que utilizar un manto blanco ceñido a la cintura, unas sandalias. Entonces también son objetos que se cuentan dentro de esta historia. Muy bien. En nuestra tercera pregunta dice, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Y quién se acuerda? ¿Dónde está ocurriendo esta historia? En Egipto, Ujú, sí, muy bien. Está ocurriendo esta historia en Egipto. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Vamos a hablar un poco acerca de los tiempos. Entonces ya estamos dentro de Egipto, donde está pasando todo esto, ah, pero queremos también pensar cuándo ocurrió esta historia. ¿Alguien tiene un año aproximado? En la anterior clase, bueno, hablamos un poco acerca de la vida de Moisés, pero voy a ayudar respecto a las fechas estimadas. Esta historia estuvo ocurriendo ah, en el año 1400 a 1500 antes de Cristo. Entonces, vemos aquí claramente a Moisés. Está Moisés, entonces son 1400 años antes de la llegada de Cristo. ¿Ya? Entonces, en la primera parte, cuando miramos
4004 años, está estimado, no es que es preciso, pero es estimado donde está pasando lo de Adán y Eva. Y pasaron como 2000 años más hasta que aparecieron los patriarcas, que fue Isaac, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Y en el tiempo que estamos ahorita es año 1400, año 1500, en lo que estaba pasando esto de Moisés, donde los israelitas habían estado 430 años en exilio, viviendo bajo el mandato, bajo el imperio egipcio. Entonces, a veces uno dice, uy, 400 años es mucho lo que vivieron, pero sí. Y antes de esto, ya había sido 1000 años más cuando llegaron los jueces y finalmente estaban los profetas. Entonces ya se acercaba la fecha que donde llegaría Jesucristo, donde llegaría el Mesías. Entonces, cada una de estas del Antiguo Testamento están apuntando hacia Cristo. Sabemos que el año 0 es donde Cristo ya llegó, ya nació de una mujer. Entonces, durante todo este tiempo del Antiguo Testamento, como vemos aquí y como estamos estudiando, ya siempre están apuntando a Cristo. Siempre están apuntando. Tanto los patriarcas, Moisés, jueces, profetas, incluso Adán y Eva cuando dio la primera promesa a Dios, está apuntando siempre a que llegaría el Mesías. Está apuntando siempre a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esto igual vamos a seguir ya profundizando un poco más. Pero este es un esquema de las fechas tentativas estimadas acerca del tiempo que demoró hasta que llegue nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y voy a quitar esto. Ok. Ok. En nuestra quinta pregunta dice, ¿cuál es el problema? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cuáles son algunos de los problemas que vimos o que vemos en este momento con la historia que leímos? ¿Hannah? Principalmente, hermana, el problema es que el faraón tenía su corazón duro y no quería dejar libre al pueblo de Israel. Ese era principalmente el problema. Ujú. Sí, muchas gracias, Hannah. Sí, había un problema muy fuerte y se trataba de que el faraón había endurecido su corazón. Cada vez que Moisés se acercaba y le decía, deja ir a mi pueblo, deja ir, y a él endurece más y más y más el corazón y no quiere dejarlos ir. Entonces, los israelitas se quejan delante de Dios y Moisés también. Este es uno de los otros problemas. Los israelitas se estaban quejando delante de Dios y de Moisés porque no eran librados inmediatamente. Y ellos querían como ser librados ya muy rápido. Y cuando el faraón se hace más duro, dice que les dio trabajos más pesados a los israelitas. Entonces, ellos, a medida que el faraón se endurecía más, ya estaba echando más carga y trabajos muy pesados. Y estaban sufriendo los israelitas y por eso ellos ahora se están quejando con Moisés y con Dios. Ya tenemos que salir, ya sáquenos de aquí. Entonces, también fue un problema la queja de los israelitas con Dios y con Moisés al querer salir pronto ya de la mano de los egipcios. Y también vemos uno de los problemas era que los primogénitos iban a morir y no iba a haber forma para salvarlos. Dios había dicho eso y ya no iba a haber forma ni manera para salvarlos. Entonces vemos como tres problemas aquí. Uno, el faraón no esté muy orgulloso, muy endurecido, no va a dejar salir al pueblo muy fácilmente.
2, los israelitas se quejan ante Dios y ante Moisés de que no eran librados inmediatamente. Y tercero, que los primogénitos iban a morir y no había quien los iba a salvar. Entonces miramos 3 problemas en esta historia. Por temas de tiempo, vamos a omitir esta de los eventos, pero siempre es bueno que contemos juntas como para ir repasando. Entonces no vamos a mirar la Biblia, sino vamos a contar los eventos que hemos aprendido, que hemos entendido. Y cuando ustedes están estudiando en casa, con su familia, con vecinos, con hijos, entonces ya pueden utilizar esta parte y contar con sus propias palabras los eventos de la historia. Una vez que hemos visto los 3 problemas, en la 7ª pregunta dice, ¿se resuelve el problema o los problemas que mencionamos? ¿Cómo? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Hay 3 problemas. ¿Se resuelven estos 3 problemas? Anita. Bueno, se resuelve uno de los grandes problemas, que era que el faraón tenía el corazón muy endurecido y los deja al final ir. El de los primogénitos, bueno, no se resuelve del todo porque mueren muchos primogénitos, no del pueblo de Israel, pero bueno, sí mueren los demás. Y el tercero no recuerdo cuál era. Sí, sí, era justamente, y está muy bien, muchas gracias, Anita. Sí, justamente, ya el problema fue que el otro que faltaba era la queja, ¿no? Los israelitas estaban quejándose porque ya estaban recibiendo mucho trabajo duro a medida que el faraón se endurecía más. Entonces, vemos que Dios no se había olvidado de ellos. No había olvidado la promesa de sacarles de Egipto. Entonces, Dios, por su pura gracia, tuvo también paciencia con ellos, así como tiene paciencia con nosotros. Y respecto a lo que el pueblo se venía quejando, entonces Dios envía la última plaga, que fue la muerte a los primogénitos. Entonces, esa fue la última plaga donde Dios iba a utilizar para que el faraón diga, ok, ande, vete Moisés con todo tu ganado, con toda tu gente, no dejes a nadie aquí. Y esa fue la última plaga que dio. Entonces, con la sangre del Cordero de la Pascua, como pudieron leer en Éxodo capítulo 12, nos cuenta acerca de la Pascua. La sangre del Cordero de la Pascua, Dios estaba salvando a los primogénitos israelitas. Había un problema que vimos en la pregunta 5. Iban a morir muchos primogénitos del pueblo de los egipcios. Por eso les dio instrucciones de que untaran las puertas con sangre de cordero. Entonces, vemos que quien no lo hacía, pues iba a morir su primogénito de esa casa. Por eso fue una instrucción que le dio al pueblo de los israelitas, porque Dios no quería hacer daño a su pueblo. Siempre ha estado pendiente por su pueblo. Y Dios salva a los primogénitos israelitas. ¿Y cómo los salvó? Entonces, la sangre que untaron del cordero ya fue una señal para que el ángel de la muerte no pase sobre encima de esas casas y mate únicamente a los primogénitos egipcios. Entonces, miramos también que ya está guardando, está prevaleciendo a su nacida. No los va a eliminar, los va a cuidar porque Dios cuida. Dios cuida a su pueblo y es muy paciente con su pueblo. Entonces miramos aquí que se resuelven los problemas, se resuelve el problema respecto a la salida de los israelitas y también cómo cuidó
a los primogénitos israelitas. ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda, pregunta, comentario? Pueden hacer con confianza, alzando su mano, desbloqueando sus micrófonos. Y si está todo claro, entonces me confirma. Sí, está todo claro y seguimos avanzando. Sí, está todo claro. Muchas gracias, Anita, y gracias. Entonces, Hanna. Hermana, yo tengo una duda. O sea, Ujú, dice que ese día de ahí para adelante se celebra la Pascua. O sea, como que después, no sé si hasta estos tiempos todavía o en qué sitio lo celebran. No, esas son mis dudas, porque ujú, supuestamente tendrían que hacer todas las instrucciones que Dios dijo y celebrando una cena, ¿no? La cena de la Pascua es, ¿no? Entonces, esa es ujú, mi duda, saber si es que hasta ahora lo siguen haciendo en otros países o qué día representa y por qué Dios, o sea, cuál es el propósito de esa cena, ¿no? Muy aparte de protegerse, de estar todos juntos, porque dice júntense con familias, ¿no? ujú, Creo que puso una cantidad, ¿no? Que todos se ujú. alimenten de ese mismo, este, eh, del mismo animal que habían matado. Entonces, esa era mi pregunta, mi inquietud. No sé si me podría contestar. Ujú. Claro, claro, claro que sí, Hanna. Entonces, la Pascua, la primera Pascua que vemos que se celebra en el Antiguo Testamento, se encuentra en Éxodo, ¿no? Y fue la Pascua un evento muy importante para los israelitas. ¿Por qué? Porque en esta última plaga donde iban a morir todos los primogénitos egipcios, incluidos los animales, nos dice que el Señor les dio instrucciones y les dijo, ustedes tienen que reunirse en sus hogares, van a matar un cordero y la sangre del cordero ustedes van a usar para untar en las puertas de las casas. Y dio otras instrucciones más, como asar el cordero al fuego, la comida, todo al fuego, nada frito, nada hecho al vapor, todo al fuego. También les dio instrucciones del pan sin levadura, del tema de a las personas que iban a reunirse, la vestimenta que iban a usar. Pero ¿cuál fue el enfoque en sí de la Pascua? La Pascua significa pasar sobre. Cuando el cordero fue matado, fue asesinado, cada jefe de la familia cogía la sangre y untaba en las puertas de su hogar, ¿ya? Entonces, esta sangre cubría ese hogar y cuando iba a ser medianoche, como lo había dicho Dios, a la medianoche iba a ir el ángel de la muerte que iba a ir matando a todos los primogénitos, tanto de animales, tanto de personas. Pero donde miraba la sangre, este ángel de la muerte iba a sobrepasar por encima, no iba a ingresar a ese hogar, no iba a pasar, no iba a hacer ningún mal donde mira la sangre. Y por eso la Pascua significa pasar sobre, ¿ya? Entonces, cuando fue medianoche, vemos que el ángel de la muerte ah, pasaba sobre las casas de los israelitas, sobre las familias de los israelitas y no les hacía nada, ¿ya? Porque la sangre les había cubierto, la sangre les había sido una señal de que esa familia, de que ese hogar era pueblo, eran israelitas, creían en el Dios, habían cumplido la instrucción. Ahora, cuando nosotros estamos en el Nuevo Testamento, vemos a nuestro Cordero Pascual. Y nuestro Cordero ya no fue un Cordero como fue en el Antiguo Testamento. Nuestro Cordero sabemos que es Jesucristo.
Cuando leemos, Isaías profetizó y dijo, como un cordero va a ser llevado al matadero. Lo ejemplificó como la imagen de un cordero a Jesús. Y dijo Isaías que iba a ser llevado como un cordero al matadero y que no iba a abrir su boca, sino que iba a recibir todo el castigo, todo, por causa del ser humano, de nosotros. Y vemos cuando Jesús fue llevado como una oveja sin reclamar o quejarse. Él fue llevado a la cruz como un cordero. Iba a ser asesinado como un cordero. Y fue llevado a la cruz y derramó su sangre ahí para el perdón de nuestros pecados. Entonces, recordemos que en el Nuevo Testamento nos dice que el cordero ya no viene a ser un cordero animal, sino Jesús fue aquel cordero. Y que su sangre, así como en el Antiguo Testamento, la sangre fue cubierta, les protegía a las familias israelitas. La sangre de Cristo ahora nos salva, nos purifica. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y llegamos a la fe, creemos por fe que Jesús murió por nuestros pecados, derramó esa sangre, recibió el castigo y derramó esa sangre para salvarnos a nosotros. A nosotros no es que nos está cubriendo de la casa o nos dijo unten, a nosotros nos salva y nos protege de la vida eterna. Sabemos todos que un día vamos a morir y tenemos, dice, una vida eterna. Esa es la vida que Jesús ganó por nosotros. Entonces, si en el Antiguo Testamento la sangre les estaba guardando, protegiendo de sus vidas a los israelitas, en el Nuevo Testamento, la sangre de nuestro Cordero, o sea, de Jesús, nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. Nos guarda nos guarda para la vida eterna. No vamos a morir en la eternidad, sino que nos da vida para la vida eterna. Entonces, esta Pascua que se celebró hace muchos años atrás en el Antiguo Testamento, actualmente nosotros lo recordamos, por ejemplo, en la Semana Santa, que lo conocemos generalmente en nuestros países. En la Semana Santa generalmente estamos recordando episodios de la muerte de Jesús y muchos celebramos la Pascua en nuestros países, ¿ya? Entonces, estamos recordando esto tal como lo había dicho. Cuenten de generación en generación cómo Dios los sacó y los salvó de los egipcios. Pero en el Nuevo Testamento ya estamos recordando. Piensen en cómo Jesús vino aquí, cumplió una vida perfecta en lugar de ustedes, fue llevado a la cruz como un cordero y derramó sangre para el perdón de sus pecados por ustedes, por amor a ustedes. Y ahora, por medio de ese sacrificio que Él hizo y por medio de la fe que nos ha regalado, tenemos vida eterna. O sea, no vamos a morir, que también por medio de la fe, ya cuando de todos vamos a morir, pero no vamos a morir por una eternidad, por medio de la fe que nos recuerda hasta el día de hoy y que quizás en la Semana Santa lo estamos recordando, es justamente por ello, el querer recordar cómo Jesús nos salvó a nosotros también. ¿Sí me escucharon ahí? Salió un poquito la conexión inestable. Sí, hermana, un poquito inestable, pero sí se logró entender la idea que nos está dando, que la Pascua en el Antiguo Testamento, la primera Pascua y la segunda Pascua, que ya es con el Cordero, que es Jesús, pero que
lo que entiendo yo es que ya en el Nuevo Testamento, o sea, de aquí para adelante, lo que se celebra es del Cordero que es Jesús. Lo otro ya es como una enseñanza, pero es la protección, ¿no? Que Dios nos dio a su pueblo de Israel, y en este caso ya en el Nuevo Testamento, a todo su pueblo, que vivió una vida y santa y murió por nosotros, ¿no? Eso es lo Ujú. que entiendo. Sí, sí, muchas gracias, Hanna. Sí, entonces, y ahora en el Nuevo Testamento y desde la llegada de Jesús hasta ahorita, nuestro tiempo, ya no necesitamos hacer como un cordero, o sea, no necesitamos como cumplir cada instrucción, vístase de esto, mate un cordero, unten sus casas con sangre, ya no, porque nuestro cordero ya llegó. Nuestro Cordero ya estuvo aquí, fue Jesucristo. Entonces, Jesús es ese Cordero que necesitamos. Jesús es aquel que necesitamos en nuestras vidas, porque Él nos protege. Cuando nosotros llegamos a la fe, nosotros creemos y confiamos que ya no vamos a morir por la eternidad, porque también dice en el Apocalipsis que un día nosotros resucitaremos junto con Él. Entonces, este fue el evento más precioso y que hasta el día de hoy lo recordamos, que Jesús vino a salvarnos. Jesús derramó su sangre para salvarnos, para guardarnos y librarnos de la muerte eterna en el infierno. Entonces, Él nos guarda, Él nos protege, Él prevalece también. Entonces, ya no necesitamos un cordero como en el Antiguo Testamento, sino ya tenemos al cordero, es Jesús. Jesús es ese cordero que necesitamos. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, avanzando un poquito más con el estudio, vamos a contestar la parte de consolidar, la tercera C que se llama consolidar. Y ¿de qué se trata esta historia? Entonces, vamos a pensar como un nombre de una historia. Si ustedes tuviese la oportunidad de poner un nombre a esta historia, ¿qué nombre le pondrían? Hanna. El nombre sería para mí el poder de Dios, porque hay una parte que dice, esto lo hago para que sepan sus generaciones, o sea, sus hijos, que sepan, o sea, que me da a entender que lo poderoso que es Dios, ¿no? De lo que es capaz de ser Dios. Entonces, para mí yo le pusiera, la historia se llamaría el poder, demostrando el poder de Dios. Sí, muchísimas gracias, Hanna. Entonces sí, podemos poner muchas historias y yo pondría en mi caso, Dios cuida y prevalece a su nación, a la nación que Él ha elegido, desde mucho más antes hasta la actualidad. Entonces, Dios cuidando y prevaleciendo a su nación. Yo le Muy bien. colocaría, Dios cumple su promesa. Sí, Livia, muchísimas gracias. Sí, también miramos el cumplimiento de sus promesas. Buenas tardes, profesora. Sí, ¿cómo está Salomé? Buenas Mire, tardes, qué noches, tarde porque bienvenida. aquí está lloviendo y casi la señal no se miraba. Pero Oh, ahorita ajá. ya entré tarde, pero bien. Contestando a la pregunta que usted dice, ¿cómo le pondríamos, maestra? Yo le pondría, ¿verdad? Dios enviando su cordero, Sí, ¿verdad? Para libertar a su pueblo. sí, muy bien. Y ahora, ¿cuál es nuestro cordero, Salomé? Nada. Bueno, nuestro cordero, ¿verdad? Es Jesucristo, ¿verdad? Porque Exacto.
ya no tenemos necesidad, ¿verdad? De matar, de sacrificar animalitos, sino que para eso vino Jesús. De una sola vez Él pagó todo por nosotros. Ujú. Sí, muchísimas gracias, Salomé. Muchas gracias por De nada. sus comentarios. En esta segunda pregunta queremos pensar, ¿qué pecado me enseña mi vida a confesar esta historia? Entonces, ¿alguien mira algún pecado también dentro de esta historia? Claro, profe, la arrogancia del faraón, la prepotencia, el orgullo, es Sí. Muchas gracias, Livia, por sus comentarios. ¿Alguien más tal vez quiere opinar? Sí, Sí, Anita. La falta de fe, o podríamos decir, o de espera del pueblo de Israel, porque se frustraba como muy rápidamente. Ujú. Sí, la impaciencia quizás de que ya estaban presionando a Dios y a Moisés, ¿por qué no nos sacas de aquí? Entonces, en nuestra propia vida también pasa esto. Cuando nosotros nos vemos en problemas, en dificultades, queremos que Dios ya resuelva rápido. Y decimos, ¿hasta cuándo a veces? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Estamos como los israelitas, ya quejándonos, pidiendo a Dios ya que se acabe esta prueba, que se acabe este problema. Y también nos vemos en la misma situación como los israelitas. No confiamos en Él como deberíamos, aun cuando estamos en dificultades. Y Livia dijo hace un momento la arrogancia del faraón cuando rechazamos la palabra de Dios o rechaza la gente la palabra de Dios. Está tomando la actitud de arrogancia como el faraón. El faraón pudo haber escuchado y quizás haber sido salvo también, pero él se puso muy arrogante, rechazaba la palabra de Dios. Y digo la palabra de Dios, ¿por qué? Porque Moisés estaba diciéndole lo que Dios le había dicho. O sea, Moisés solo fue el vocero de Dios y estaba hablando en sí Dios al faraón, pero el faraón estaba rechazando. Cada vez que una persona rechaza el mensaje de Dios, ya está también tomando una actitud como el faraón al rechazar el mensaje de Dios. Entonces vemos estos dos pecados también, ¿no? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Creo que hay muchos eventos, pero ¿quién quiere compartir? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Anita? Bueno, yo voy a decir uno solo. Ujú. Las demás lo dicen mis hermanas. En que les mandó a un Salvador, es un gran amor que Dios mostró hacia el pueblo. Ujú. Sí, y ya ese es el más grande amor, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios, ¿no? Al mundo, no solo dice a un grupo, sino a todo el mundo. Y al mundo se refiere a de todos los tiempos, para que todos los que creen en su Hijo Jesús sean salvos. Entonces, vemos aquel amor que nos hace pensar acerca de el sacrificio que Dios hizo para la humanidad al enviar a su propio hijo, a su unigénito hijo. Hannah puede
En la historia, más o menos lo que yo entiendo, el amor de Dios lo veo como Dios ama tanto al pueblo de Israel. Entonces, y su fin de liberarlo del faraón de Egipto, entonces ama tanto a Dios, incluso la muerte de los primogénitos, cómo los protegía, porque a ellos no se les murió, ¿no? Los que obedecieron, no se les murió ningún animal, ni tampoco sus hijos primogénitos. Y también en cuanto a las plagas, todo. Entonces ahí yo veo la expresión del amor a Dios, ¿no? Así como nosotros, claro que no es comparado el amor de Dios, pero nosotros acá como seres humanos amamos a nuestros hijos, los queremos proteger, los cuidamos, estamos pendientes de ellos. Dios también les proveía el alimento y entonces, y de ahí para adelante, cuando el pueblo también sale, el amor de Dios está constante, constante, siempre Dios está ahí con ellos y por lo consiguiente, yo creo que Dios siempre está con nosotros para adelante, Hermano, siempre nosotros creemos en Dios, estamos con Dios. Sí, muchísimas gracias también, Hannah. Sí, vemos realmente el amor de Dios. Y Salomé quería hablar también, le escuchamos. Oh, puede desactivar su micrófono si desea hablar porque no escuchamos ahora. ahí sí va. Ahora sí. Ujú. Sí, yo veo el amor de Dios, ¿verdad? En esta historia, en el versículo 10 del capítulo 11, porque dice, y Moisés y Aarón hicieron todas estas prodigios delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país, dice. Entonces, miramos que todo lo que Dios, ¿verdad?, hizo por medio de Moisés era para que las maravillas, dice, que nosotros podamos, así como estar hoy, ¿verdad?, contando de las historias, ¿verdad? Y esto sigue de generación en generación, que Dios, ¿verdad?, es un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de proezas. En que yo ahí lo miro, que él dice que las dejó para que nosotros, ¿verdad?, miremos, para que el pueblo mire las maravillas, dice en el 9, Sí, para muchas que miren mis gracias. maravillas, dicen que Sí, es para muchas nosotros gracias. mucha alegría, ¿verdad? Efectivamente, y creo que uno de eso es que Dios cumplió lo que había prometido desde el inicio cuando el primer hombre, o sea, Adán y Eva cayeron en pecado. Vemos que ya él cumplió lo que Ujú. lo que había prometido, que nacería el Salvador, vendría para cumplir todo lo que nosotros no hemos podido cumplir. Entonces, ya Él cumple, Dios cumple todo lo que promete, todo lo que dice. Y cuando envió a su único hijo, entonces cumplió de que Él iba a venir para salvar al mundo de los pecados y para salvarnos de la condenación eterna en el infierno. Y efectivamente Él lo hizo para todo el mundo. Entonces, qué amor que Dios expresa para nosotros de que por medio de su Hijo Jesús nosotros somos salvos, somos perdonados. Por medio de la derramación de su sangre, del derramamiento de su sangre, como dice el libro de Primera de Juan 1:7, que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, qué bueno y damos gracias a Dios por eso, que no se ha olvidado de nosotros. Él cumple sus promesas. ¿Alguien más que quiere comentar? Elizabeth. Sí, vemos el amor de Dios en esta historia, que con todas las plagas que Dios envió
a Egipto, a ninguno de sus hijos logró tocar, ¿no? Ninguna plaga tocó a sus hijos. Y que él cumplió su promesa de salvar al pueblo a pesar de que los israelitas ya estaban impacientes, no tenían como esa confianza, esa seguridad que Dios los iba a sacar, pero aún así demostró su amor librándolos, como le había Ujú, prometido sacarles del pueblo de Egipto. ujú. Sí, muchísimas gracias, Elizabeth, también. Sí, ya Dios siempre está cuidando de su pueblo. Él no se ha olvidado. Y en nuestra cuarta pregunta dice, ¿qué me enseña a Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Entonces, hay muchas cosas que Dios nos enseña a pedir cuando miramos esta historia y una de ellas es que aprendemos a respetar su voluntad y a esperar y confiar en Él cuando estamos por tormentas, por momentos difíciles. A veces como seres humanos y nuestra naturaleza ya es muy difícil de esperar y queremos que ya Dios ayúdeme de esto, ayúdeme. Pero creo que al igual que el pueblo de los israelitas tuvieron que esperar, no es que Dios ya dijo, de aquí Moisés vas, llegas y le sacas. No, tuvieron que esperar, no sé cuánto es el tiempo que esperaron, pero ellos tuvieron que esperar, no es que fue una salida fácil. Entonces, nosotros cuando tenemos que esperar y estamos por situaciones difíciles, entonces ya queremos esperar y queremos confiar, dejar esperar, respetar la voluntad de Dios. Y también en gratitud también nosotros queremos respetar y escuchar de buena manera la palabra de Dios. Ah, el faraón no estaba escuchando la palabra de Dios y hubo consecuencias. Entonces murió su hijo, que era lo más apreciado, ¿no? Entonces, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ya también estamos perdiendo muchas bendiciones. Y por eso queremos en gratitud por lo que Jesús ya nos ha salvado, nos ha tomado en cuenta para la vida eterna. Queremos escuchar su palabra con buena voluntad también. Muy bien. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Qué piensan ustedes? Piensen en alguna situación donde podrían compartir este mensaje o en alguna persona que podrían compartirlo. Ujú. Anita, ¿le gustaría compartirnos? ¿Con quién Bueno, compartiría usted? Ujú. em, ahora pienso y por ahí yo compartiría con alguna persona que esté atravesando un momento duro y que haya perdido la fe en Dios o en los milagros, porque eso suele pasar cuando uno atraviesa pruebas, luchas y dificultades que uno cree que se olvida del Dios de lo imposible, del Dios que hace todo posible. Así que en ese momento estaría bueno compartir este mensaje con algunas personas o también recordarnos Ujú. nosotras mismas cuando pasamos por prueba y vemos que la dificultad es muy grave o muy grande y como que no hay salida, recordar de que Dios siempre tiene la última palabra, Dios siempre tiene un plan perfecto. Ujú. Sí, efectivamente. Hannah. Bueno, hermana, lo que yo creo que todos los días, personalmente, el haber aprendido esto, al haber aprendido la palabra de Dios hoy día, me hace ser como, porque una cosa es leerlo, contarlo,
pero imaginarse, y no fue un año, 2 años, fueron años. Entonces, tanta paciencia. Y a veces nosotros en el día a día queremos que las cosas más simples se nos resuelvan. Entonces, ¿por qué yo digo en el día a día? Porque todos los días debemos dejar todas las cosas en las manos de Dios. Bueno, siempre en todo momento Dios está con nosotros, entonces que sea la voluntad de Dios, porque nosotros ya no estamos solos. Entonces, en el día a día, de esa manera va a ser ponerme como una meta, una paciencia, acordarme del pueblo de Israel, cómo tuvieron paciencia, cómo de años tras años sufrieron y tantas cosas, y nosotros a veces con cosas pequeñas nos queremos ahogar, ¿no? Como cristiana, como madre de familia, en mi hogar acá, con el esposo, con los hijos, con los problemas económicos, con los problemas día a día, que hay que tener paciencia y si las cosas suceden, es la voluntad de Dios, no perder mi fe, ¿no? Ese sería, hermano. Sí, muchas gracias también, Hannah, por sus comentarios y pensamientos. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar acerca de un poquito de la Biblia, que es cristocéntrica, y un poco acerca del proyecto final. Entonces, la Biblia en sí es cristocéntrica. ¿Por qué? Como les había dicho en un inicio, ah, tanto en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo y tanto en el Nuevo Testamento apuntan a Cristo. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Entonces son dos flechas, una que está dirigiéndose hasta Cristo y la otra que está también redireccionándose a Cristo. Entonces, en cada parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar acerca de Jesús, acerca de lo que iba a venir el Mesías. Entonces, en esta primera parte, en el libro de Juan, que está en el Nuevo Testamento, Juan 5:39 dice, Jesús les estaba diciendo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque algunos maestros de la ley, como eran los fariseos o los estudiosos de la ley, estaban todavía esperando la llegada del Mesías, la llegada del Salvador Jesucristo, del Rey. Y Jesús les dijo esto, ustedes estudian y no se dan cuenta que ellas ya están dando testimonio de que he llegado, de que estoy aquí. Entonces, la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento siempre está apuntando a Cristo. En el Evangelio de Lucas 24:44 también dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hace un momento vimos una línea de tiempo, ¿ya? Recuerden donde estaban los profetas, estaban los jueces, está Moisés, y dice que todo esto era necesario que se cumpliese. Todo ya estaba escrito en la ley de Moisés, en las profetas y en los salmos, que sabemos que Moisés, los profetas y los salmos están en el Antiguo Testamento. Todo eso se cumplió porque estaba señalando a la llegada de Cristo Jesús. Y Pedro escribió también en Hechos 3:24, y todos los profetas desde Samuel, sabemos que el libro de Samuel pertenece al Antiguo Testamento, y dice, desde los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también han anunciado estos días? La Biblia siempre está hablando de Jesucristo. Cuando nosotros estamos estudiando los diferentes libros proféticos, los salmos, los libros de los jueces, ya, todos y cada uno está apuntando siempre a la llegada de Cristo, a la llegada de Cristo. Cuando Jesús ya estuvo aquí y sabemos que ah,
Juan el Bautista estaba preparando el camino de su Señor, de su Salvador. Él estaba anunciándoles, ha llegado el momento, ya llegó, está aquí. Al que tanto habían esperado en el Antiguo Testamento, ya está aquí, les dijo, ya llegó. Arrepiéntase, decía, arrepiéntase y bautícese. Entonces, Juan el Bautista ya estaba diciendo esto, pero muchos de los fariseos, muchos de los estudiosos de la ley de Moisés estaban diciendo, no, este está loco, este está diciendo cosas, está disvariando, dijeron a Juan el Bautista, porque su corazón era tan duro en creer de que ya había llegado el Mesías, ya estaba viviendo con ellos. Entonces, siempre la Biblia está enfocando y apuntando a Cristo. Por eso la Biblia es cristocéntrica. También tengo una pregunta que dice aquí. ¿Qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él ganó para mí o que Él me ganó? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando nuestras Biblias, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y vemos en esta historia, el Cordero de la Pascua era sin mancha. Cuando Moisés les dio las instrucciones a los líderes de cada casa y también a los, ya dijo, el Cordero de la tiene que ser sin mancha. Entonces, este cordero era sin mancha. Y Pedro dijo, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y que se rescató y que ese rescate no se pagó con cosas incorruptibles, sino como el oro y la plata, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Entonces, el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, fue sin mancha, sin pecado. Él fue 100% perfecto. Y dice, en Primera de Pedro 1, 18, 20, está diciendo claramente que Él fue sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Entonces, miramos que aquel Cordero perfecto es Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenían que coger un cordero perfecto, sin mancha, con las medidas y el año exacto. Tenía que ser perfecto. Por eso criaban a uno muy bien para poder sacrificarlo en la fecha de la Pascua. Pero en el Nuevo Testamento, nuestro cordero viene a ser Jesucristo, que fue sin pecados, sin mancha, sin contaminación. Entonces, Él es nuestro Cordero actualmente, en la actualidad. Y también recordemos que en cada escritura vamos a hacernos la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me ganó? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, va a haber algunas secciones que explican muy claramente acerca de lo que ha hecho Jesucristo y cómo Él ganó nuestra salvación. Entonces, es muy importante que siempre cuando estudiamos, miramos cómo el sacrificio que tomó Jesús en lugar nuestro nos ayudó y nos ayuda para librarnos del castigo en el infierno. Entonces, cuando Jesús vino acá a la tierra y cumplió todo perfectamente, vemos que primero la ley fue mostrada. La ley se mostró de muchas maneras. Cuando Jesús también estuvo aquí, Él estuvo predicando siempre a la gente diciendo, mire sus pecados. Utilizó muchos evangelios, muchas parábolas para que se den cuenta de los pecados, para que crean en Él. Y vemos que Jesús siempre está comparando que el reino que
sigan, que crean que el reino de Dios es santo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que solamente por medio de Jesús nosotros somos salvos y santificados, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por la obra que hizo Jesús para nuestra salvación. Entonces, gracias al sacrificio que Él hizo como nuestro Cordero Pascual, porque es de la Pascua, entonces nuestros pecados son perdonados. Ya tenemos perdón para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no necesitamos un corderito presentarlo porque Jesús es nuestro cordero. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o si no avanzamos un poquito más para la parte del proyecto final. Muy bien. Entonces, ya para ir finalizando, más adelante, todavía estamos a tiempo, pero quiero hacerles familiar cómo va a manejarse el proyecto final y no es difícil, pero si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, ya están a tiempo para preguntar también. Entonces, este proyecto final son unas breves preguntas que se hace acerca de lo que hemos venido estudiando. Entonces, hoy estudiamos acerca de las plagas y también acerca de la primera Pascua que se celebró en el Antiguo Testamento. Y ya vamos a ir a preguntas como esas, va a ir apareciendo dentro de de nuestro proyecto final. Entonces, cuando ustedes ya responden eso, ya vamos estudiando poco a poco y mirando. Y si quieren igual, yo voy a ir pasando más adelante las preguntas para que ustedes vayan familiarizándose, para que ustedes vayan mirando si esas preguntas hablamos en el curso. Entonces, apenas van a ser como unas 10 preguntas sobre lo que se ha aprendido en el curso. Y a medida que ya ustedes vamos estudiando, ya pueden ir respondiendo algunas preguntas que va a tener el proyecto final. Entonces, eso nomás explicarles un poco y la tarea voy a compartir con ustedes también en los siguientes días la tarea para la lección 3 y la lectura que vamos a tener, así como una pregunta también. Entonces, les animo igual para que puedan leer y mirar el video para que podamos tener una noción de lo que vamos a tratar ese día. Por temas de tiempo no lo vamos a hacer en clases de leer las lecturas porque algunas son muy largas. Por eso comparto con ustedes a tiempo para que ustedes lo hagan en sus casas y poder tener conocimiento de lo que se va a tratar nuestro próximo estudio. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario. Ya vamos a ir finalizando nuestra clase. ¿Sí? ¿Está todo muy claro? Muy bien. Sí, por mi ¿Anita? parte, sí. La única pregunta es de lo que Ujú. compartió el proyecto final. Estuve Ujú. mirando que algunas preguntas nosotros todavía no habíamos tratado. Eso es para Ujú, más ujú. adelante, ¿no? Exactamente, sí. Ah, Entonces, sí, hay algunas preguntas que están más adelante, pero yo voy a ir ya compartiendo con ustedes las 10 preguntas para que vayan ya respondiendo a medida de lo que vamos estudiando en las 8 lecciones. Y si por ahí alguna no está clara y ven que no vemos en el estudio, entonces ya podemos tener una conversación luego de nuestra clase y ya voy a ayudar también a responder algunas preguntas. O si no, pueden escribirme también al interno y ya puedo ayudarles también. Si es que no hay alguna pregunta que no estamos hablando dentro de las lecciones del estudio online.
Eso sería, queridas hermanas, y vamos a finalizar con una oración. Entonces vamos orando. Amado Padre Celestial, darle gracias por la oportunidad, Señor, de reunirnos alrededor de su palabra. Y también, Señor, por su gran misericordia, por su gran amor para con nosotras, que somos parte de su pueblo. Gracias, Señor, por haber puesto sus ojos en nosotras y en los nuestros, en nuestras familias. Gracias, Señor, por regalarnos la fe que necesitamos para creer en Jesús como nuestro único Salvador. Y gracias también, Señor, porque ya no necesitamos matar a un cordero como lo hicieron en el Antiguo Testamento en los tiempos de Moisés o el Éxodo, sino que ahora sabemos que ya vino nuestro cordero es Jesucristo, quien siendo un hombre perfecto, sin mancha y que cumplió la ley perfectamente en lugar nuestro, dio su vida, Señor, como un cordero, dio su vida y derramó su sangre en aquella cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Sabemos que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y que Él mismo, Señor, nos salvó para darnos vida eterna. Gracias porque sabemos que no tenemos que añadir ni hacer nada para nuestra salvación, mas en gratitud por todo lo que ya ha hecho Jesús con nosotros y para nosotros. Ayúdenos, Señor, por gratitud a vivir una vida que honre y agrade a usted. Ayúdenos, Señor, cuando estamos en tiempos de prueba o problemas. Ayúdenos, Señor, a confiar en usted, a depositar nuestra confianza en usted y esperar en usted, Señor. Y también ayúdenos a escuchar su palabra de buena manera. Quite siempre toda arrogancia de nuestro corazón y denos un corazón sublime y dispuesto a escuchar su palabra cada vez que estudiamos, cada vez que nos reunimos a estudiar alrededor de ella. Y gracias, Señor, por la vida que nos da, porque sabemos también que somos parte del pueblo elegido, Señor, así como usted un día eligió y cuidó a su nación en el Antiguo Testamento. También sabemos que actualmente usted nos ha elegido y nos ha regalado la fe. Y sabemos que por fe somos salvos en Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor. Bendiga cada una de las que estamos aquí, de mis hermanas y estudiantes, Señor. Bendiga sus vidas, bendiga sus hogares y supla usted cada necesidad física como cada necesidad espiritual. Dejamos en sus manos el resto de esta noche, al igual que el nuevo fin de semana que empieza, que usted obre y nos guíe bajo su voluntad. Damos gracias, amado Padre, y lo pedimos con confianza por medio de nuestro único intermediador y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.